Muchos creen que tener su vida en orden significa alcanzar una especie de perfección absoluta, un estado donde no existan problemas, donde cada detalle esté bajo control y todo funcione sin interrupciones. Imaginan ese día en el que las deudas desaparecen, las relaciones son totalmente armónicas, la motivación es inquebrantable y los desafíos parecen disolverse por arte de magia. Pero esa idea es un espejismo. Ese día nunca llega, porque la vida real no se acomoda a las fantasías de control total. Mientras la mayoría espera a que las piezas encajen por sí solas, el tiempo sigue pasando, y lo hace en medio de un desorden constante, de un caos que va consumiendo energía, claridad y determinación. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el verdadero orden en la vida no surge de esperar pacientemente a que todo se acomode. Al contrario, se trata de tomar las riendas, de decidir organizar lo que sí puede organizarse hoy, sin posponerlo ni disfrazar las excusas de paciencia. El orden no es un milagro ni un regalo que aparece de repente. Es una construcción diaria hecha de elecciones, de hábitos y de actos de responsabilidad. Cada vez que un hombre decide hacerse dueño de su tiempo, de sus finanzas, de sus pensamientos y de su entorno, algo profundo cambia en él. Deja de vivir en un estado reactivo, deja de correr tras los problemas, y comienza a dirigir de forma consciente su destino. A partir de ese momento, su vida deja de ser un accidente y se convierte en una obra deliberada. Lo más importante es entender que ese instante de transformación no ocurre en un futuro lejano ni en condiciones ideales. Empieza aquí, en este mismo momento, cuando usted toma la firme decisión de poner orden. Y ese acto comienza con una verdad incómoda que muchos intentan esquivar. La mayor parte del desorden que gobierna su vida no es producto del azar ni de infortunios repentinos, sino la consecuencia directa de decisiones aplazadas, conversaciones que nunca se tuvieron, límites que no se establecieron y hábitos dañinos que se dejaron crecer sin control. El caos raramente aparece de manera repentina, como una tormenta violenta. Lo común es que se filtre poco a poco, de manera silenciosa y casi imperceptible. Un recibo que se deja sin pagar solo por esta vez. Un espacio de la casa que se desordena un día y se deja así porque no pasa nada. Un compromiso que se aplaza para la semana siguiente, aun sabiendo que era necesario cumplirlo ya. Cada una de esas pequeñas omisiones, en apariencia inofensivas, se acumula hasta formar un peso invisible que asfixia la claridad mental y reduce la capacidad de tomar decisiones firmes. El desorden no se limita a lo físico, se adentra a los pensamientos, contamina la mente y la arrastra a una sensación de estar atrasado en todo. Esa sensación es peligrosa porque roba energía incluso antes de que uno actúe. Por eso es imprescindible comprender que la vida externa y la vida interna están profundamente conectadas. Si su entorno está repleto de objetos que no usa, de compromisos que no disfruta y de relaciones que no aportan, lo más probable es que su mente esté igualmente abarrotada de ideas inconclusas, proyectos a medio terminar y preocupaciones sin resolver. Imagine por un momento que su vida es como un gran escritorio. Si ese escritorio está cubierto de papeles arrugados, tazas vacías, cables enredados y objetos fuera de lugar, cada vez que busque algo importante perderá tiempo, se frustrará y, en ocasiones, se rendirá antes de encontrarlo. Así funciona la mente desordenada, lenta, dispersa y agotada antes de empezar. La primera acción para poner su vida en orden no consiste en comprar agendas sofisticadas ni en seguir sistemas complejos, sino en un gesto de honestidad radical, observar lo que está frente a usted y asumir que es su responsabilidad directa. Tome una hoja y escriba todo lo que sabe que debe resolver, desde lo más trivial, como reparar algo en su casa, hasta lo más profundo, como una conversación pendiente con alguien importante o una meta que ha postergado por miedo. No filtre nada. Cuando ese inventario esté sobre el papel, algo poderoso ocurre. Lo intangible se vuelve concreto. Esa nube difusa de estrés se transforma en una lista clara de acciones. Y en ese instante, usted deja de ser víctima de un caos invisible y se convierte en el arquitecto de su nuevo entorno. Cuando usted empieza a reconocer con claridad el peso de las cosas que ha pospuesto, experimenta una mezcla de incomodidad y liberación. Incomodidad porque debe aceptar que gran parte de ese caos lo ha permitido con sus decisiones. Liberación porque, al ver la raíz del problema, se abre la posibilidad real de actuar. Ya no es un enemigo invisible el que gobierna su vida, es simplemente un conjunto de asuntos concretos que requieren su atención. Y eso, aunque desafiante, es manejable. La clave está en comenzar con lo pequeño. Muchos fracasan al intentar organizar su vida porque quieren resolverlo todo en un solo día. Pretenden ordenar el hogar, el trabajo, las finanzas y las relaciones en un mismo impulso, y naturalmente, terminan exhaustos y frustrados. El progreso real se construye con pasos deliberados y consistentes. Empiece por lo que tenga delante, una llamada pendiente,
un documento que debe archivarse, un cajón que necesita vaciarse. Al completar esas tareas sencillas, su mente experimenta una descarga inmediata de energía y una sensación renovada de control. Esa victoria inicial, por pequeña que parezca, es más poderosa de lo que imagina. Es el primer ladrillo en la construcción de una nueva disciplina, porque no se trata de lograr un cambio gigantesco de golpe, sino de probarse a sí mismo que puede actuar hoy, que puede generar orden en este preciso instante. A partir de ahí, cada acción se encadena con la siguiente, y lo que antes parecía imposible se vuelve alcanzable. El orden no solo se traduce en un entorno limpio o en una agenda organizada, el verdadero orden es un estado de claridad interior que se refleja en cada aspecto de la vida. Cuando un hombre decide hacerse cargo de sus responsabilidades con determinación, no solo despeja su casa o su escritorio, despeja también el camino por donde transitan sus pensamientos. Y esa claridad se convierte en un recurso invaluable, porque mientras otros viven atrapados en la confusión de lo urgente, él avanza con dirección hacia lo importante. Uno de los grandes secretos de las personas exitosas no es que tengan menos problemas que el resto, sino que han aprendido a gestionar con disciplina los asuntos de su vida. En lugar de dejar que los asuntos pequeños se acumulen hasta volverse montañas insuperables, los resuelven en cuanto aparecen. Saben que cada detalle atendido a tiempo es un ladrillo más en la construcción de un futuro sólido. De esta manera, nunca permiten que el caos tome el control, porque entienden que el caos es como una deuda, crece con intereses cuando se lo deja sin atender. Piense en alguien que nunca revisa sus finanzas personales. Al principio, las pequeñas deudas parecen manejables, casi inofensivas. Pero con el paso de los meses, los intereses se acumulan y la carga se vuelve insoportable. Lo mismo ocurre con las tareas inconclusas, las conversaciones pospuestas o los compromisos rotos. Todos ellos generan un interés emocional que agota la mente y mina la confianza en uno mismo. Por eso, cada vez que usted cumple lo que se había propuesto, no solo resuelve un problema, también refuerza la creencia profunda de que puede confiar en sí mismo. La confianza personal no es un don que se recibe al nacer ni una característica fija de la personalidad. Es un músculo que se fortalece con cada decisión honesta, con cada acción cumplida y con cada promesa que se respeta. Cuando usted dice haré esto y lo hace, su identidad se eleva. Se mira en el espejo con mayor seguridad porque sabe que su palabra tiene valor. En cambio, cada vez que posterga indefinidamente lo que sabe que debe hacer, envía a su inconsciente el mensaje de que no puede fiarse de sí mismo. Ese hábito silencioso es el que hunde a tantos en la mediocridad. El verdadero orden, entonces, no es simplemente externo ni decorativo. Es una declaración interna de poder, de dominio personal. Quien logra ordenarse, no solo está organizando objetos o papeles, está entrenando su carácter. Y en ese proceso de disciplina diaria, se va transformando en alguien capaz de alcanzar cualquier meta, porque ha aprendido a sostener el compromiso consigo mismo. Por eso, la tarea que le propongo no es un simple ejercicio de organización, sino una revolución en su manera de vivir. Cada acción que emprenda para ordenar su entorno, será también un acto de reafirmación de su voluntad. Y mientras usted da esos pasos, su mundo interior comenzará a experimentar una calma renovada. Esa calma es la que abre las puertas a la creatividad, a la productividad y, sobre todo, a la sensación profunda de estar verdaderamente al mando de su vida. Existe una ley universal que rige el crecimiento humano. Allí donde usted pone orden, florece la abundancia. Allí donde permite el desorden, brota la escasez. No se trata de supersticiones ni de teorías abstractas, sino de una verdad práctica que cualquiera puede comprobar en su propia vida. Cuando un hombre se disciplina en sus hábitos diarios, su tiempo comienza a rendir más. Cuando organiza sus finanzas, de pronto encuentra oportunidades que antes no veía. Cuando aclara sus relaciones, surge en él una paz que lo impulsa a avanzar con decisión. El orden, en cualquier área, abre espacio para que lo valioso se multiplique. Mire a su alrededor y piense en las personas que usted admira. Quizás son líderes en su profesión, quizás son ejemplos de integridad o de logros personales. Si observa con atención, descubrirá que, sin excepción, todos han desarrollado sistemas de orden. No necesariamente viven en un estado de perfección, eso no existe, pero han aprendido a identificar lo esencial, a descartar lo innecesario y a concentrar sus energías en lo que realmente importa. Ese hábito de orden constante les permite desplegar su potencial sin quedar atrapados en la confusión que paraliza a la mayoría. La diferencia fundamental entre el éxito y el fracaso rara vez se encuentra en la inteligencia o en la suerte. Se encuentra en la disciplina de mantener el orden, incluso cuando nadie observa, incluso en los detalles que parecen insignificantes. El hombre que cuida de su mesa de trabajo, que cumple puntualmente con sus compromisos, que revisa sus cuentas sin aplazarlas,
está entrenando la misma fuerza interior que luego lo llevará a grandes conquistas. El que descuida esos detalles, por el contrario, termina siendo víctima de su propia negligencia. Y es que el desorden tiene una característica engañosa: se acumula en silencio, sin pedir permiso. Una tarea pospuesta se convierte en 2, después en 3, y en poco tiempo parece un muro imposible de escalar. Una relación no resuelta genera resentimientos que se enquistan y terminan en rupturas dolorosas. Una meta que se aplaza indefinidamente acaba transformándose en un recuerdo frustrante. Lo que comenzó como algo pequeño y manejable, termina devorando la energía vital de quien no se atrevió a actuar a tiempo. Por eso, el primer acto de grandeza que puede emprender cualquier persona es enfrentarse de una vez al desorden que lo rodea. No importa si se trata de limpiar un espacio, saldar una deuda, aclarar una conversación difícil o terminar un proyecto pendiente. El solo hecho de ponerse en marcha despierta una energía dormida y envía un mensaje claro al mundo interior: yo decido, yo controlo, yo avanzo. Ese mensaje no se queda en lo abstracto, se traduce en confianza, en autoestima y en una nueva manera de interpretar la realidad. El orden, en última instancia, no es una tarea aislada que se completa y se olvida. Es un modo de vivir, un principio rector que lo acompaña en cada decisión. Y cuando usted lo asume como tal, su vida deja de ser una serie de improvisaciones y se convierte en un proyecto consciente, en una construcción deliberada de grandeza. Cada área de la vida humana está conectada de manera invisible. El desorden en una sola de ellas termina contaminando a las demás, como una gota de tinta que se expande en un vaso de agua cristalina. Un hombre que mantiene en caos sus finanzas difícilmente logra enfocarse con claridad en su trabajo. Alguien que descuida su entorno físico acaba sintiendo que su mente también se llena de distracciones. Quien no aclara sus relaciones personales lleva esas tensiones al resto de sus actividades. Por eso, el orden no debe entenderse como un lujo opcional, sino como una necesidad fundamental para vivir con plenitud y eficacia. Piense en un atleta profesional. Su éxito no depende únicamente del talento natural, sino de la capacidad de mantener orden en su disciplina diaria, entrenar en horarios establecidos, cuidar su dieta, descansar lo suficiente y sostener una mentalidad enfocada. Ese orden invisible es el que sostiene su rendimiento en el momento de la competencia. La misma lógica se aplica a cualquier ser humano. Los grandes resultados nunca son fruto de improvisaciones, sino de la acumulación de pequeños actos de disciplina y organización. Sin embargo, la mayoría subestima el poder de esos detalles. Creen que ordenar un espacio, pagar una deuda menor o cumplir con una tarea pequeña no cambiará gran cosa en el largo plazo. Pero lo cierto es que cada acción de orden, por mínima que sea, tiene un efecto multiplicador. Al organizar una habitación, se libera energía mental para crear. Al resolver un pendiente, se reduce el peso de la preocupación. Al poner límites en una relación, se gana claridad y se recupera paz interior. De esta manera, la vida comienza a aligerarse y a avanzar con fluidez. Lo extraordinario es que este proceso se retroalimenta. Cuanto más orden establece una persona en su vida, más energía, confianza y determinación obtiene para ordenar nuevas áreas. Lo que en un inicio parecía un esfuerzo titánico, se convierte en un hábito natural. Y ese hábito, con el tiempo, define una identidad. Usted deja de ser alguien que lucha contra el desorden para transformarse en alguien que vive de manera ordenada. Esa transformación de identidad es, en última instancia, la que abre las puertas a logros duraderos. Por eso, no piense en el orden como una tarea que se realiza una sola vez, sino como un camino que se recorre a diario. Cada día ofrece nuevas oportunidades para reafirmar el compromiso con la disciplina, para consolidar un carácter sólido y para construir la vida que realmente desea. Ese compromiso, aunque parezca sencillo, es el cimiento sobre el que se erigen las grandes biografías. El orden, repetido día tras día, se convierte en destino. Uno de los errores más comunes es pensar que el orden limita la libertad. Muchos creen que ser disciplinado, cumplir rutinas y establecer prioridades rígidas convierte la vida en una especie de prisión, donde la espontaneidad se pierde y el disfrute se marchita. Pero la verdad es justo lo contrario. El desorden es el que aprisiona, porque obliga a vivir reaccionando a las urgencias, esclavizado por problemas que pudieron evitarse, atrapado en la ansiedad de no saber qué hacer primero. El orden, en cambio, libera, porque despeja el camino y permite que las decisiones se tomen desde la calma y no desde la confusión. Imagine a alguien que no lleva control de sus finanzas. Cada final de mes es una carrera desesperada para cubrir pagos, evitar recargos y explicar retrasos. Vive con miedo constante, pendiente de problemas que lo superan. Esa persona no es libre, aunque se jacte de vivir sin ataduras. Compare su situación con la de alguien que organiza sus cuentas,
planifica sus gastos y construye un fondo de seguridad. Ese individuo no vive atado, vive con libertad, porque no teme al futuro inmediato y puede tomar decisiones con tranquilidad. Así ocurre en todas las áreas. La disciplina de hoy es la libertad de mañana. El orden también potencia la creatividad. Muchos artistas, inventores y emprendedores han descubierto que solo pueden dar rienda suelta a sus ideas cuando su entorno está en equilibrio. No se trata de eliminar la inspiración, sino de darle espacio para florecer. Una mente saturada de pendientes inconclusos rara vez puede pensar con frescura. En cambio, cuando los asuntos esenciales están bajo control, la mente se expande y se atreve a explorar lo nuevo. Así, el orden no sofoca la creatividad, sino que la convierte en un río caudaloso que fluye sin obstáculos. Además, vivir en orden fortalece las relaciones personales. Cuando alguien organiza su tiempo y cumple sus compromisos, transmite respeto a los demás. Esa coherencia genera confianza, y la confianza es el cimiento de todo vínculo duradero. Pocas cosas resultan tan dañinas como la palabra rota, como la cita incumplida o como la promesa olvidada. Por eso, quien aprende a ordenar su vida no solo gana paz interior, también construye relaciones más firmes, porque los demás saben que pueden contar con él. Al final, el orden no es un capricho ni una moda, sino un principio vital. Es el puente que conecta los sueños con la realidad. Sin él, las metas se quedan en meras fantasías. Con él, se convierten en proyectos alcanzables. Cada vez que usted ordena, está diciéndose a sí mismo: mis sueños merecen respeto, mi vida merece dirección, y yo soy capaz de construir lo que deseo. Ese mensaje interior, repetido cada día a través de acciones concretas, es el que termina moldeando el destino de un hombre. En el corazón del orden se encuentra una verdad poderosa. Usted no puede controlar todo lo que ocurre en la vida, pero sí puede controlar cómo responde a ello. Nadie está exento de dificultades, de pérdidas inesperadas o de situaciones imprevistas que parecen trastocar todos los planes. Sin embargo, cuando una persona ha construido un sistema de orden en su vida, enfrenta las crisis con mayor entereza. Su mente no está saturada por el caos cotidiano, y eso le permite reaccionar con calma, tomar decisiones más acertadas y recuperar el rumbo con rapidez. Considere la diferencia entre dos personas que atraviesan la misma adversidad. Una la enfrenta desde el desorden, cargada de deudas, de compromisos incumplidos y de hábitos descuidados. La otra la enfrenta desde la disciplina, con una base sólida y un entorno en equilibrio. La primera siente que la tormenta la arrasa por completo, porque no tiene dónde sostenerse. La segunda, en cambio, experimenta la dificultad, pero sabe que su vida está construida sobre cimientos firmes. El orden actúa como un escudo invisible que amortigua los golpes y le da fuerzas para levantarse una y otra vez. El desorden, por el contrario, amplifica los problemas. Una pequeña dificultad se convierte en un drama insoportable cuando cae sobre una vida ya cargada de pendientes y deudas emocionales. Lo que podía haberse resuelto con un paso firme se transforma en una montaña imposible de escalar. Por eso, cada acción de orden que usted toma hoy es también una inversión en su resiliencia futura. Está construyendo reservas de fuerza y claridad que le permitirán afrontar con dignidad las tormentas que inevitablemente vendrán. No debemos olvidar que el orden también tiene un componente espiritual. No se trata únicamente de la gestión práctica de la vida, sino de un estado interior de armonía. Una persona que vive en orden desarrolla una serenidad que trasciende lo material. Descubre que puede habitar cada día con gratitud, porque no se siente arrastrada por lo urgente, sino guiada por lo importante. Esa serenidad le permite ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos, y mantener la esperanza incluso en medio de la dificultad. En última instancia, el orden es un acto de amor propio. Es decirse a uno mismo: mi vida importa lo suficiente como para cuidarla, para organizarla y para dirigirla con propósito. Y quien se ama de esa manera, inevitablemente, irradia también ese orden y ese respeto hacia los demás. La disciplina personal se convierte entonces en un legado que inspira, porque muestra con hechos que es posible vivir con grandeza incluso en un mundo lleno de incertidumbres. El orden tiene además una relación directa con el tiempo, ese recurso irreemplazable que todos poseemos pero que tan pocos saben administrar. Cada minuto desperdiciado en buscar algo perdido, en posponer una tarea o en preocuparse por asuntos mal resueltos es un minuto que nunca regresa. El desorden roba tiempo de manera silenciosa, como un ladrón que actúa a plena luz del día sin que la víctima lo note. Por eso, cuando alguien decide ordenar su vida, en realidad está decidiendo recuperar su tiempo, y con él, la posibilidad de construir una existencia más plena. El tiempo es la moneda con la que se compran los sueños. Quien lo malgasta en distracciones y en caos cotidiano,
inevitablemente verá cómo sus metas se desvanecen. Por el contrario, quien se disciplina en el orden descubre que cada día ofrece horas preciosas que pueden invertirse en lo que verdaderamente importa: aprender, crear, amar, construir. La diferencia entre un hombre ordinario y uno extraordinario no está en la cantidad de horas que recibe, pues todos disponemos de las mismas 24 al día, sino en cómo las utiliza. Muchos se engañan pensando que tendrán tiempo más adelante, cuando sus vidas estén más tranquilas o cuando las circunstancias sean más favorables. Pero la verdad es que nunca llega ese momento ideal. Si no se establece el orden ahora, los años seguirán pasando y el futuro se convertirá en una repetición interminable de excusas. Solo quien decide organizar su presente puede aspirar a un mañana diferente. El tiempo perdido no vuelve, pero el tiempo bien aprovechado se multiplica en resultados, en experiencias y en recuerdos imborrables. El orden convierte al tiempo en un aliado poderoso. Una persona que planifica su día, que elimina lo innecesario y que se centra en lo esencial, vive con una sensación de dominio y tranquilidad que otros jamás experimentan. No se trata de llenar cada hora con actividades frenéticas, sino de dar a cada hora un propósito. Y cuando cada día tiene propósito, la vida entera adquiere dirección. Por eso, entender la relación entre orden y tiempo es fundamental para quien aspira a vivir con grandeza. No es una cuestión de obsesión ni de rigidez, sino de respeto por lo más valioso que se nos ha dado. Cada minuto cuenta, y cada minuto ordenado es un paso más hacia la vida que usted merece. El orden también guarda una estrecha relación con la energía personal. La mayoría de las personas vive agotada, no tanto por exceso de trabajo, sino por la dispersión que provoca el desorden. Una mente que constantemente debe recordar asuntos pendientes, que se preocupa por lo que no ha resuelto o que intenta funcionar en un entorno caótico, gasta enormes cantidades de energía sin producir resultados. Es como intentar correr con una mochila llena de piedras. Cada paso se vuelve más pesado de lo que debería. Cuando alguien comienza a ordenar su vida, la primera transformación que experimenta es un aumento en su vitalidad. De pronto, tareas que parecían abrumadoras se vuelven más sencillas. El simple hecho de limpiar un espacio, de organizar una agenda o de cerrar un pendiente libera una energía que estaba atrapada en la confusión. Esa energía recuperada se convierte en motivación, en claridad y en fuerza para seguir avanzando. Por eso, el orden no solo organiza el entorno, rejuvenece el espíritu. Además, el desorden perpetúa un círculo vicioso. Cuanto más caótica está la vida, más cansado se siente uno, y cuanto más cansado se está, menos fuerzas hay para poner orden. El resultado es una espiral descendente hacia la apatía y la frustración. En cambio, cuando se da el primer paso hacia la organización, aunque sea pequeño, se inicia un círculo virtuoso, la energía aumenta, lo que permite ordenar aún más, y ese orden genera todavía mayor vitalidad. Así, lo que parecía imposible al inicio termina convirtiéndose en un estilo de vida natural. Esa nueva energía no solo se nota en el trabajo o en la productividad, sino también en las relaciones y en la manera de afrontar los retos. Una persona ordenada transmite seguridad, optimismo y determinación. Su presencia inspira confianza, porque los demás perciben que no está arrastrada por el caos, sino guiada por la claridad. Esa confianza atrae oportunidades, porque el mundo tiende a abrirse a quienes irradian control y entusiasmo. Al final, el orden es un multiplicador de energía. No se limita a liberar fuerzas físicas, sino que también renueva la mente y fortalece el espíritu. Quien vive en orden camina más ligero, piensa con mayor nitidez y actúa con más decisión. Y en un mundo donde tantos se sienten agotados antes de empezar, esa energía se convierte en una ventaja incomparable. El orden también tiene un impacto profundo en la forma en que los demás nos perciben. Aunque a veces no lo reconozcamos abiertamente, todos juzgamos, consciente o inconscientemente, a las personas por la manera en que manejan su vida cotidiana. Un hombre que llega tarde de manera habitual, que incumple sus promesas o que vive en constante improvisación transmite inseguridad, incluso si tiene buenas intenciones. En cambio, alguien que mantiene disciplina, que respeta sus compromisos y que actúa con previsión genera una impresión de solidez y confianza. Esa diferencia de percepción puede abrir o cerrar puertas en lo personal y en lo profesional. En el mundo laboral, esto es especialmente evidente. Las oportunidades más importantes suelen reservarse para quienes demuestran fiabilidad. No siempre se elige al más brillante, pero casi siempre se elige al más constante, al que inspira la certeza de que cumplirá lo que promete. Esa fiabilidad no surge de un talento especial, sino de un hábito, el hábito del orden. Tener los documentos en regla, planificar con antelación, entregar a tiempo y estar preparado son señales externas de una vida organizada que inspiran credibilidad en cualquier entorno.
Pero el orden no solo construye reputación, también forja autoridad moral. Cuando alguien vive de manera ordenada, su ejemplo habla más fuerte que cualquier discurso. Sus hijos, sus colegas o sus amigos no lo escuchan únicamente por lo que dice, sino porque observan que hay coherencia entre sus palabras y sus actos. Esa coherencia es la que otorga verdadero liderazgo. No se trata de imponer autoridad, sino de ganarla a través de la disciplina personal. Incluso en las relaciones más íntimas, el orden tiene un valor incalculable. Una pareja, una familia o un grupo de amigos se sienten más seguros cuando saben que cuentan con alguien responsable, alguien que no se deja arrastrar por el caos. Esa seguridad genera respeto y confianza, y esos dos elementos son la base de todo vínculo duradero. Por eso, el orden no solo transforma a quien lo practica, sino también a quienes lo rodean. Al final, podemos decir que el orden es un lenguaje silencioso que todos entienden. Habla de compromiso, de responsabilidad y de respeto, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Quien vive en orden no necesita proclamarse como alguien confiable, su vida misma lo demuestra. Y esa demostración constante abre caminos que permanecen cerrados para quienes siguen atrapados en la confusión y la desorganización. El orden también es clave para enfrentar los desafíos inesperados que la vida siempre presenta. No se trata de eliminar los problemas, sino de estar preparado para enfrentarlos con eficacia. Una persona desorganizada se encuentra a merced de las circunstancias. Cualquier contratiempo provoca estrés, pánico y decisiones impulsivas. En cambio, quien ha creado hábitos de orden tiene un marco de referencia que le permite evaluar la situación, priorizar acciones y actuar con claridad. Esa preparación genera confianza interna y reduce la ansiedad, porque no teme lo que pueda venir, sabe que tiene recursos, estrategias y control sobre lo esencial. Además, el orden facilita la toma de decisiones. Cuando todo está disperso, se pierde tiempo y energía en escoger entre opciones, muchas veces de manera impulsiva. Por el contrario, una vida organizada permite que las decisiones importantes se tomen desde la claridad y la intención, en lugar de desde la urgencia o la emoción pasajera. Cada elección se vuelve consciente y alineada con el propósito personal. Esta capacidad de decidir con firmeza reduce la indecisión crónica y evita que se posterguen asuntos vitales, lo que a su vez fortalece la sensación de control sobre la propia vida. El orden también impacta en la creatividad. Una mente sobrecargada de desorden tiene poca capacidad para generar ideas originales, porque su energía se consume en gestionar lo innecesario. Cuando se eliminan distracciones, se establecen prioridades y se crea un espacio claro tanto físico como mental, la creatividad fluye con mayor facilidad. Es entonces cuando surgen soluciones innovadoras, proyectos nuevos y formas más inteligentes de afrontar la vida. Por eso, el orden no es solo un asunto práctico, es un catalizador de crecimiento personal y profesional. Asimismo, mantener el orden requiere reconocer la importancia de los hábitos diarios. No basta con hacer grandes cambios esporádicos, el verdadero orden se construye a través de pequeñas acciones repetidas consistentemente. Ordenar un escritorio, revisar la agenda, cumplir con los compromisos o evaluar prioridades cada día puede parecer trivial, pero a largo plazo crea una estructura sólida que sostiene todo lo demás. Cada hábito disciplinado es un ladrillo en la construcción de una vida coherente y eficiente. Finalmente, el orden genera libertad. Puede parecer paradójico, pero quien establece reglas y estructuras para su vida gana flexibilidad. Al saber qué hacer, cuándo y cómo, se liberan recursos mentales y tiempo que pueden invertirse en lo que realmente importa: crear, innovar, aprender y disfrutar. Esa libertad, lejos de ser caótica, es la que permite vivir con propósito y dirigir activamente el rumbo de la propia existencia. La última pieza del rompecabezas del orden es la integración de todo lo aprendido en un sistema de vida coherente. No basta con ordenar un área aislada, la verdadera transformación ocurre cuando cada aspecto de la vida, mente, cuerpo, finanzas, relaciones y propósito, se alinea con los principios de disciplina y claridad. Cada acción, por pequeña que sea, tiene un efecto acumulativo que refuerza el control sobre el destino. La consistencia diaria es lo que convierte el esfuerzo inicial en resultados permanentes. Sin constancia, incluso la mejor estrategia pierde fuerza. Con constancia, incluso los pequeños avances se convierten en un progreso sostenido que transforma la vida. Asimismo, el orden exige autoconocimiento y honestidad radical. Reconocer debilidades, enfrentar hábitos destructivos y tomar decisiones difíciles es parte del proceso. No se trata de buscar la perfección, sino de actuar con intención y mejorar continuamente. Cada error se convierte en aprendizaje, cada desafío en oportunidad para reforzar la disciplina. La clave está en no ceder ante la comodidad ni la procrastinación,
sino mantener la determinación de avanzar, incluso cuando el camino es incómodo o incierto. Poner en orden la vida significa también asumir plena responsabilidad sobre los resultados que se obtienen. Ya no hay excusas, no hay culpables externos. Cada éxito y cada fracaso son reflejo de las decisiones y acciones propias. Esta responsabilidad fortalece la autoestima, la resiliencia y la confianza, porque se comprende que el destino no depende de la suerte o de factores externos, sino del manejo consciente de cada elección. Finalmente, vivir en orden es vivir con propósito. Cuando la mente, el cuerpo y el entorno están alineados con los objetivos personales, cada día se convierte en una oportunidad para avanzar hacia lo que realmente importa. Las distracciones pierden poder, los hábitos fortalecen y la vida adquiere coherencia. El orden deja de ser un objetivo aislado y se convierte en un estilo de vida que permite enfrentar cualquier adversidad con calma, actuar con claridad y crear un futuro que refleje plenamente los valores y aspiraciones propias. En definitiva, la vida organizada es la vida elegida, la vida consciente, la vida que responde al verdadero deseo de ser protagonista de su propio destino.